Hola, soy Enrique Querejeta y en esta ocasión, para inaugurar esta segunda temporada de nuevos videos, quisiera hablarte de cosas muy extrañas como lo es el sistema endocannabinoide. Y es mi intención hablar y difundirle la idea de la gran ignorancia que hay sobre todo lo que tiene que ver con el cannabis. ¿Qué es lo que hace el sistema endocannabinoide en condiciones normales dentro del cerebro? Fumes o no fumes marihuana, vayas o no vayas a misa y cositas de esas, ¿no? Y lo primero que te quiero enseñar es hablarte de generalidades de la famosa planta de cannabis, que es tan satanizada, está en nuestra época. Te va a sorprender mucho esto, pero hay evidencia científica que demuestra que a orillas del Mar Negro, en Asia, hay cultivos de cannabis unos 10.000, 11.000 años antes de Cristo. Esto convierte al cannabis en uno de los cultivos, uno de los primeros cultivos que utilizó el hombre para sacarle provecho. Ahora, mucho ojo, fíjate bien, cuando tú hablas de cáñamo, estás hablando de la planta de cannabis. La planta de cáñamo es la planta de cannabis. Y la planta de cannabis fue muy importante en la evolución de las sociedades, la evolución de lo que es el mismo hombre, por una sencilla razón. Resulta que la planta de cannabis tiene una de las fibras más resistentes naturales que existe en la naturaleza, a la cual se le llama cáñamo. Esto también debe ser muy llamativo porque la planta de cannabis se cultivó libremente en el planeta hasta el siglo XIX. Es en el siglo XX donde ocurren las prohibiciones con el cannabis. Y fíjate bien, la primera Biblia que se hizo, la primera Biblia impresa, el primer libro impreso, mejor dicho, que lo hizo Gutenberg en 1400 y cacho, era de cannabis. La Acta de Independencia de los Estados Unidos era de cannabis. ¿Qué quiero decirte con esto? Que todo el papel que usaban los niños en sus cuadernitos, era hecho de cannabis, La ropa era hecha de cannabis, era hecha de cáñamo. O sea, el cáñamo era el sustrato natural que te permitía hacer una gran cantidad de textiles y te permitía también hacer papel. La navegación, que es tan antigua como lo es la historia del hombre, depende mucho del cannabis, porque las velas, las cuerdas de los barcos se hacían de cannabis, se hacían de cáñamo. No tengo, creo que son como 10 o como 60 toneladas las cuerdas y velas, el peso de las cuerdas y velas que usaba un barco de vapor en 1800 y cacho, antes de la aparición de los barcos un barco de vela antes de la aparición de los barcos de vapor. Entonces, lo que quiero decirte es que el cannabis es tan antiguo, el uso del cannabis es tan antiguo como la historia del hombre, ¿no? Sobre todo para las cuestiones de papel y las textiles. Pero hay un detalle muy importante. A partir de la prohibición del cannabis, los bosques y las selvas en el planeta han disminuido casi un 30-40% su extensión. Entonces tú ya te puedes preguntar muchas cosas, pero vámonos por partes y vamos a hablarte de las generalidades o de qué onda con del famoso cannabis. Ahora también te voy a decir una cosa, el uso del cannabis no nada más se remitió a hacer textiles, cuadros, papel, etcétera, etcétera, sino también tuvo un importante uso en ceremonias porque tiene efectos psicotrópicos su consumo, sobre todo cuando se inhala, ¿no? Y este es un tema muy diferente del aprovechamiento de las fibras, el uso del cannabis para fines recreacionales, que tiene una antigüedad litúrgica, que data más o menos como de 6.000 años antes de Cristo. Bueno, entonces fíjate bien, te vamos a hablar entonces de la marihuana, y cuando tú hablas de marihuana, pues automáticamente hablas de cannabis. El término marihuana se inventó a finales del siglo XIX y fíjate que emigraron muchos chinos a México con la ley de naturalización de Porfirio Díaz en 1883. No la preciso muy bien en la fecha, pero se vinieron muchos chinos a vivir a México, chinos procedentes del puerto de Cantón, el sitio en donde estaba el mayor tráfico de amapola del mundo. Y estos chinos que se vinieron a vivir al puerto de Cantón, se vinieron a vivir a México, se vinieron a vivir al Triángulo de Oro.
el mismo Triángulo de Oro que existe ahorita en el narcotráfico, ahí se plantaron los primeros chinos para cultivar amapola. Bueno, pero no te vamos a hablar ahorita de la historia de la amapola. De lo que te vamos a hablar es de una cuestión muy interesante, que fue que los chinos usaban una palabra que se llamaba mahua para definir a la marihuana, al cáñamo, y que por teléfono descompuesto esta palabra degeneró y se convirtió en marihuana en las ciudades fronterizas, tanto de Estados Unidos como de México, y ahí nació el término marihuana, ¿no? Entonces vamos a hablarte de la mota de la marihuana, y fíjate que la planta de cannabis es única en este planeta porque produce unos productos naturales que se llaman fitocannabinoides. La planta de cannabis produce alrededor de 100 diferentes cannabinoides, y el cannabinoide más abundante de la planta de cannabis es el delta 9-tetrahidrocannabiol o THC, que es el que tiene las propiedades psicotrópicas, el que pone marihuana a la gente. El resto de los cannabinoides no tiene efectos psicotrópicos, al menos ya demostrado científicamente. Y entonces te estoy hablando de que hay más de 100 fitocannabinoides, ¿no? Ahora bien, esto es muy interesante, y fíjate que todos los la planta de cannabis, la planta de marihuana, es única en el planeta porque tiene una enzima que se llama la geranil polifosfato olivetato transferasa. Esta enzima fue descubierta por Mónica Feller-Meyer de la Universidad de Múnich en 1988 más o menos. Y es muy interesante porque todos los fitocannabinoides que produce la planta de cannabis provienen de una estructura básica que es el ácido cannabigerólico, Este ácido cannabigerólico es la unión del geranil pirofosfato y el ácido olivetólico. Entonces la enzima que hace esa unión es esta, que es exclusiva de las plantas de cannabis. Ahora, mucho ojo, yo sé que tú estudias mucha medicina y sabes mucho, y te acuerdas que el geranil pirofosfato y el isopentanil pirofosfato tienen mucho que ver en la síntesis de colesterol en las células de los animales, pero en el caso del geranil pirofosfato que se obtiene, que producen las plantas de cannabis, no tiene nada que ver con el geranil pirofosfato, al menos en términos enzimáticos, que se produce en las células animales. O sea, este tiene un origen muy diferente, ¿no? Entonces no hay ninguna relación entre la síntesis de colesterol y la síntesis de fitocannabinoides, como he visto algunos grupos que lo han expresado, ¿no? Bueno, entonces la estructura básica es el ácido cannabigerólico, y fíjate bien, existen 3 enzimas que convierten en 3 diferentes cosas al ácido cannabigerólico. Uno de ellos sería una enzima que produce un cannabinoide que se llama cannabinocromeno, o CBC. El otro es el famoso delta 9-tetrahidrocannabiol o THC, el que pone marihuana. Y el tercer cannabidiol importante, que proviene del ácido cannabigerólico, sería el cannabidiol, que tiene unas propiedades totalmente diferentes a las que tiene el THC. Ahora, aquí sí te hago un comentario muy importante. A mí me da pena oír a los senadores en debates y a los diputados en debates sobre cannabis, porque al menos en una legislatura, en la Cámara de Senadores, me parece que fue en el 2016, no preciso bien, considero que todos los efectos medicinales que tiene la planta de cannabis se debe al delta 9-THC. Y esa es la peor pendejada, la peor estupidez que podemos considerar. Existen 100 diferentes fitocannabinoides y cada uno de ellos tiene propiedades médicas muy particulares que están siendo exploradas, y la planta de cannabis ofrece una gran potencialidad natural para tratar enfermedades que son reversibles a fármacos convencionales, ¿no? En otra plática te voy a hablar de la relación del CBD o la importancia del CBD para tratar a niños con epilepsias refractarias a tratamientos convencionales, a los fármacos antiepilépticos normales, pero eso sería tema de otro costal. Bueno, entonces este conocimiento de que puede utilizarse para tratar varias enfermedades, el cannabis, ha sido tan antiguo como lo ha sido el hombre. En los botiquines de los mejores médicos, hasta que empezó el siglo XX, el cannabis jugaba un papel muy importante en la terapéutica.
Pero a partir de la prohibición en el siglo XX, ¿qué crees? Desaparecieron los fitocannabinoides. Pues desapareció el uso médico de los fitocannabinoides, pues se volvieron a prohibir. Ahora, cuando tú lees mucho de historia y te pones a plantear cuestiones sobre el uso de fitocannabinoides y todo eso y la prohibición, te llama la atención porque los fitocannabinoides prácticamente se prohibieron de la noche a la mañana en los Estados Unidos, pero no porque su uso, en términos sociales, hubiera un problema de adicción muy importante con el consumo de marihuana, o sea, con ponerte marihuana, porque en esa época la población norteamericana que consumía marihuana con fines recreacionales era relativamente muy poca. No, la marihuana se prohibió en los Estados Unidos porque era una gran enemiga, la producción de marihuana, de los grandes capitales estadounidenses. Tú debes saber que en Kentucky, y parece que en Missouri, se cultivaba, estaban los cultivos de cannabis más grandes del planeta, al menos en el siglo XVIII. O sea que los gringos cultivaban cannabis para sacar cáñamo, para hacer ropa, papel, etcétera, etcétera, como se hizo siempre en la historia de la humanidad. Pero en 1932 ocurrió un cisma muy importante en la historia del cannabis. Y este cisma, o este gran problema que hubo con el cannabis, se debió a los intereses económicos de las grandes compañías petroquímicas como la DuPont y a los intereses que eran golpeados del tipo que controlaba los medios de comunicación en Estados Unidos, que se llama Sir William Randolph Hearst, el mismo que sale en la película del Ciudadano Kane. Bueno, la interesante, o el punto importante, es que estos dos individuos veían al cannabis como un enemigo mortal, por una sencilla razón. La petroquímica DuPont empezaba a hacer fibras sintéticas a partir del petróleo, de sus derivados, y una de ellas que inventó fue el nylon, luego sacó el dacron, etcétera, etcétera. Pero el mercado del cannabis, de la ropa del cannabis, le quitaba le hacía una competencia tremenda. Entonces uno de los accionistas de la DuPont se llama, aquí tengo el nombre, Andrew Mellon, que fue probablemente el hombre más rico en su momento en los Estados Unidos. Y este cuate era prácticamente el dueño de la petroquímica DuPont. Walter Mellon, para acabar con la producción de cannabis en los Estados Unidos, de cáñamo en los Estados Unidos, hizo una guerra publicitaria muy tremenda asociando a las propiedades del cáñamo con sus efectos psicotrópicos cuando se consumía de forma recreacional, pero en el fondo lo que quería era tener el apoyo de la opinión pública para satanizar al cáñamo. Y esto lo hizo a través de algo bien asqueroso. Fíjate bien, la DEA en Estados Unidos nació en 1932-1933 y se llamaba el Buró Federal de Narcóticos, el Buró Federal de Narcóticos. Y Walter Mellon puso de director a su cuñado, a un individuo que estaba casado con su hija. Este individuo se llama Harry Anslinger, y fue el primer director de lo que es la DEA. ¿Cómo la ves? Bueno, al mismo tiempo, William Randolph Hearst, que era el dueño de las papeleras más tremendas en Estados Unidos y de los medios de comunicación, consideraba que la producción de papel a través del cáñamo era una gran competencia y se unió junto con Walter Mellon y usando como, ¿cómo se llama? Como su títere, Anslinger, hicieron una campaña publicitaria tremenda en Estados Unidos donde se satanizó el uso del cáñamo. El cáñamo en inglés se llama hemp, o sea, se llama la fibra. Pero le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de marihuana, que era el nombre que le daban las poblaciones fronterizas, tanto en Estados Unidos como en la frontera norte de México, al cáñamo. Entonces le cambiaron el nombre a la marihuana y la asociaron con la inmigración importante que había de mexicanos hacia las partes más norteñas de Estados Unidos.
De ahí nace el problema y la satanización del caño, como la ves. Gacho, ¿no? Pero así funciona el mundo. Ahora, a continuación, ya que te introduje en estas cosas, me gustaría hablarte del famoso sistema endocannabinoide. Y lo sorprendente es que en condiciones normales el cerebro produce marihuana como neurotransmisor. Y las vías endocannabinoides en el cerebro juegan un papel muy importante para eso que llamamos cognición y memoria. Y ahorita te voy a seguir platicando de esto. Bueno, antes de empezar a abordar el sistema cannabinoide, necesitamos platicarte muchas cuestiones sobre descubrimientos científicos que se hicieron previamente en las plantas de cannabis. Y una de las cuestiones más interesantes o más llamativas es que el estudio científico del cannabis tiene un atraso brutal, ¿no? Nada más date cuenta, la amapola, que es una planta con efectos psicotrópicos muy importantes y propiedades terapéuticas también sobresalientes, es tan antiguo como la planta de cannabis. Sin embargo, desde el siglo XIX se hizo un estudio muy detallado en términos científicos de las propiedades y de las características de la planta de amapola. Y en 1831 pues empezaron a aislar sus productos. Se aisló la morfina, que es el principal producto el principal opioide que tiene la planta de amapola, y después a lo largo de los siguientes años se aislaron los demás, la codeína, la tebabrina, etcétera, etcétera. Con las hojas de coca traídas del Perú ocurrió algo similar. Se pudo aislar la famosa cocaína de las hojas de coca en 1855, pero durante todo ese tiempo no existe un solo estudio científico importante sobre las plantas del cannabis. Entonces, llama mucho la atención que fue algo que quedó silente, ¿no? El estudio científico del cannabis. Y es hasta 1930, 1940 que se empiezan a hacer las primeras aproximaciones científicas al estudio del cannabis. Y hay un químico muy importante que se llama Roger Adams, de la Universidad de Urbana en Illinois, que aisló por primera vez un producto muy particular de la planta del cannabis, que es el cannabidiol. En esa época nadie sabía que existía THC, nada más sabían que si fumabas la planta de marihuana te ponías marihuana y punto, era lo más científico, ¿no? Pero Adams pudo aislar un producto muy importante que es el famoso cannabidiol, y él observó, hizo experimentos con animalitos, que si les daba el cannabidiol a los ratoncitos y eso, no presentaban efectos psicotrópicos como si les hubieran dado todo a la planta, porque la planta incluía THC, pero en esa época nadie sabía nada del THC. Y fue la aportación más importante, yo creo, que hubo a lo largo del siglo XX, el descubrimiento de que la planta de cannabis tiene diferentes productos y que no todos tienen propiedades psicotrópicas. Fíjate bien, la historia cambia totalmente con la aparición del conocedor más profundo que ha dado la humanidad sobre las plantas de cannabis. Y este es el sabio israelí Rafael Mechoulam. Me gustaría algún día platicarte sobre aspectos de la vida de Rafael Mechoulam. Su papá acabó en un campo de concentración en Bulgaria, pero eso sería tema de otro costal. Y quisiera hablarte de que Rafael Mechoulam en 1964, junto con otro químico también israelí del Instituto Weizmann, aislaron por primera vez el THC en 1964. En 1963, los dos investigadores, Gaon y Mechoulam, habían aislado, como lo hizo Adams, al famoso cannabidiol, pero a diferencia de Adams, ellos demostraron la estructura química y desglosaron la estructura química del cannabidiol, y al año siguiente descubrieron el THC, y no nada más lo descubrieron, tradujeron su estructura química. Entonces, tanto el THC, que es el fitocannabinoide más abundante de las plantas de cannabis, y en segundo lugar, en términos de abundancia, el cannabidiol es el más importante, porque es
son los dos más abundantes. Bueno, entonces fíjate que una vez que aisló al THC Rafael Mecholán, él consideró que probablemente fuera el responsable de los efectos psicotrópicos. Y para demostrarlo científicamente, tuvo mucha suerte porque al Instituto Weizmann había recién llegado un investigador argentino, nacido en Argentina, pero judío, que se llamaba Javid Ederi. Y este cuate trabajaba hacía investigación en una universidad de Argentina con monos, pero a estos monos, fíjate bien, en esa época les daba marihuana y veía los efectos. La marihuana se la llevaban de Brasil y le decían macoña, ¿no? Entonces él hizo muchos experimentos en monos con macoña. Entonces cuando llegó a Israel, pues él ya tenía un background muy importante y resulta que Mecholán había aislado el THC. Y Mecholán les aplicó el THC directamente a los monos y observó que se ponían marihuanos, como si hubieran consumido toda la planta de cannabis. Cuando ponían cannabidiol, observaban que no había ningún efecto psicotrópico. Entonces esa fue una importante demostración. Luego Mecholán hizo una fiesta en su casa, hizo un pastel y hizo rebanadas que tuvieran cierta cantidad de THC y se las dio a las personas. A unas personas no les dio pastel con THC y él se puso a ver las reacciones de las personas. ¿Y qué crees? Descubrió que realmente el THC era la sustancia que era ¿cómo se llama? La responsable de poner marihuanas a las personas. Así es como nació el descubrimiento de que es el THC. Que no te digan otra cosa, así fue. ¿Ah? Bueno, Mecholán hizo una serie de aportes muy importantes en el mundo de los fitocannabinoides porque a lo largo de los siguientes años aisló diferentes fitocannabinoides. O sea, es muy importante, pero estamos hablando de los 60, ¿no? Cuando existían los Beatles y todo eso. Ahorita no te voy a platicar, pero en 1992, Mecholán, casi 30 años después, descubrió los endocannabinoides o las sustancias tipo marihuana que tiene el cerebro. Pero antes de llegar ahí, vamos a hacer un corte y vamos a platicarte un detalle para puntualizar bien el tema. Una vez que se descubrió el THC, había un debate muy importante y el debate consistía en que el THC tiene sus efectos psicotrópicos porque debe modificar la actividad eléctrica de las neuronas de determinadas estructuras del cerebro. Y ese cambio en la actividad eléctrica de determinados grupos de neuronas es lo que debe producir ese efecto o esa situación de ponerse marihuana. Pero nadie sabía mucho. Como los fitocannabinoides son muy liposolubles, súper liposolubles, había muchos investigadores que consideraban que los efectos de los fitocannabinoides, en concreto del THC, se debían a que se incrustaba en la doble bicapa lipídica y modificaba su estructura y esto alteraba la actividad eléctrica de las neuronas y al final de cuentas producía el efecto de ponerse marihuana. ¿Cómo la ves? Pero había otros investigadores ya en los 80s que decían que no, que probablemente hubiera una interacción del THC con receptores dentro del cerebro. Y entonces fíjate bien, tú sabes que cualquier fármaco, cualquier molécula de nuestro organismo tiene una forma L y una forma D. O sea, tiene su dextroisómero y su levoisómero. Es como los zapatos, ¿no? Tú tienes un zapato para tu pie derecho y un zapato para tu pie izquierdo. Lo mismo pasa con las sustancias. Entonces, hay una investigadora muy importante que se llama Aline Hoblet de la Universidad de San Luis, que ella había observado que un determinado estereoisómero del THC era el que producía los efectos psicotrópicos y el otro estereoisómero, la otra forma, el otro zapato, no producía efectos psicotrópicos. Y esto era muy sugerente de que había ¿cómo se llama? De que tal vez el efecto del THC se debía a la interacción con receptores. Bueno, en 1987-86 llegó al laboratorio ahí de la Universidad de San Luis de Aline Hoblet un estudiante muy inteligente que se llamaba William Devane o William Devane. Y este William Devane
se puso a trabajar con la doctora Howlett para demostrar que sí existían receptores para el THC. Y entonces ellos hicieron una serie de experimentos muy importantes. Primero, ellos observaron que si tenías cultivos de células y ponías THC, disminuían las concentraciones de una sustancia intracelular que se llama el AMP cíclico. La disminución del AMP cíclico está ligada a la activación de algunos receptores que tienen las membranas de las células para muchas sustancias, para muchas hormonas, muchos neurotransmisores. Pero esta interacción se da a través de receptores. Entonces, si ponías THC en el medio y disminuía el AMP cíclico, era otra evidencia indirecta para sugerir que había receptores para THC en las células. Bueno, para no hacerte el cuento más cargado, unos laboratorios habían sacado un fármaco sintético que tenía la estructura similar al THC, que se llama el CP455. El nombre no lo recuerdo bien, pero era un agonista sintético. Y lo que hizo Howlett, fíjate bien, y Devane, fue rebanaron el cerebro de ratoncitos, así como si fueran cortes de jamón en una carnicería. Hicieron muchos cortes. Y esos cortes, que eran muy delgados, los dejaron en un líquido, pero ese líquido lo llenaron con el agonista sintético, el CP, y ese CP se quedó, estaba radiactivo, lo tritearon. Entonces pusieron toda la noche el CP con las rebanadas. Y la idea era esta: si al otro día llegaban ellos y tiraban el líquido donde está el CP, pues iba a ir toda la marca radiactiva, porque el CP se iba a ir a la basura. Pero si había receptores dentro en las neuronas de las células, entonces el CP, una vez que tiraras el líquido, se iba a quedar pegado. Y cuando ya no hubiera líquido, iban a emitir radiación las neuronas. ¿Sí me explico? ¿Y qué crees? Así fue. Esa fue una demostración fehaciente de que existían receptores para cannabinoides en las neuronas. Para demostrar científicamente que esto era cierto, pusieron, fíjate bien, otro segundo experimento donde pusieron el CP triteado, radiactivo, pero lo pusieron junto con THC. Pusieron THC, pero el THC puro no estaba marcado, solamente estaba marcado el CP. Entonces lo pusieron toda la noche. Y al otro día tiraron el líquido y observaron que la marca o la cantidad de radiación que emitían esas neuronas era mucho menor, porque el THC competía por los receptores ¿cómo se llama? Con el CP, los desplazaba. ¿Cómo la ves? Esa fue la demostración científica de que había receptores para fitocannabinoides en las neuronas. En los siguientes años se demostró en diferentes especies, incluyendo al hombre, que hay receptores para THC en las neuronas. Pero entonces, si hay receptores para THC en las neuronas, hay una pregunta sumamente aterradora, compadre. Resulta que esos receptores están ahí para que una persona fume marihuana y se ponga moto, o resulta que esos receptores están ahí porque el cerebro produce en condiciones normales marihuana. Y de esto te voy a hablar en la próxima ocasión. Espero que te gusten estos videos, los trato de hacer más cortos. Y en la próxima ocasión te vamos a hablar de la neurotransmisión del sistema endocannabinoide. Soy Enrique Querejeta y espero que te gusten estas cosas.